El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer. ¿Qué es, cómo se desarrolla y qué lo desencadena? Pero además discutiremos la necesidad de ampliar cómo es que entendemos el cáncer a nivel molecular, ya que si bien se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de esta enfermedad, aún hay bastante por comprender y descubrir. Primero que nada hay que entender lo que es el cáncer. A medida que los tejidos crecen y se renuevan, cada una de tus células debe ajustar su comportamiento en función de las necesidades de tu organismo. Es decir, deben trabajar por tu bienestar. Eso significa que las células deben hacer tres cosas. Número 1, deben dividirse solamente cuando se necesiten nuevas células de su tipo, por lo tanto no hacerlo cuando esto no se necesite. Número 2, deben vivir mientras se las necesite y cuando ya no, deben morir. Y número 3, deben desempeñar su función en el sitio que les corresponde y nunca irse a un sitio que no les corresponde. Resulta que en el cáncer esto no ocurre. Aquí se produce una ruptura del orden, cuando una sola célula sufre alteraciones que le permiten sobrevivir y dividirse cuando no debería, produciendo células hijas que se comportan de la misma manera. Esta población de células anormales que están incesantemente dividiéndose puede alterar la organización del tejido en el que se encuentran y con el tiempo de todo tu cuerpo. Todo este caos es lo que a grandes rasgos es el cáncer. Y sea cual sea el tipo de cáncer, las células cancerosas se definen por dos características. Número 1, las células y sus hijas proliferan, es decir, se dividen, desafiando las limitaciones normales de una, valga la redundancia, célula en condiciones normales. Y número 2, estas invaden y colonizan tejidos en las cuales se encuentran o pertenecen a otro tipo de células. Por ejemplo, una célula de tu estómago está invadiendo el territorio de una célula de tu hígado. Las células que presentan la primera propiedad, es decir, que empiezan a proliferar de manera descontrolada, permanecen agrupadas en una sola masa, en un conjuntito de células, algo que se conoce como un tumor benigno, el cual puede ser extirpado con cirugía. El problema se presenta cuando las células presentan ambas propiedades al mismo tiempo, es decir, que proliferan sin control y que invaden tejidos que no les pertenecen. En este caso, ese tumor que se formó sí va a ser canceroso, ya que tiene la capacidad de invadir el tejido circundante, es decir, el tejido que tiene alrededor, y es en este caso cuando nos referimos a un tumor como un tumor maligno. Lo que ocurre es que las células que conforman a un tumor maligno se desprenden de este tumor, al cual vamos a llamar tumor primario, y penetran en la sangre o en los vasos linfáticos, desde donde van a comenzar a formar tumores secundarios, o el proceso que tú probablemente conoces como metástasis, que es básicamente la invasión y posterior proliferación del tumor en lugares apartados o en lugares distintos de tu cuerpo. Ahora bien, ¿qué es lo que desencadena el cáncer? Podemos decir que hay una infinidad de factores que pueden desencadenar el cáncer y justamente ese es uno de los puntos clave de este video, pero sí podemos acotar ciertos ya sea compuestos químicos o microorganismos o condiciones que pueden favorecer que las células comiencen a proliferar y a invadir otros territorios. Por ejemplo, existen ciertos compuestos químicos que es bien sabido que juegan un papel evidente en la formación de mutaciones genéticas y por lo tanto de cáncer. Por ejemplo, el arsénico con el cáncer de vejiga, el asbesto con el cáncer de pulmón y el mesotelioma, o el benceno con la leucemia y otro tipo de enfermedades de la sangre. Una actividad que puede desencadenar el cáncer de pulmón es el tabaquismo, debido a la gran cantidad de compuestos cancerígenos que contienen los cigarros. Otros factores son los virus, por ejemplo el virus del VPH, del papiloma humano, relacionado con el desarrollo de cáncer cervicouterino, bacterias como Helicobacter pylori, que están relacionadas con el cáncer gástrico, y los rayos ultravioleta UVA y UVB, causantes del cáncer de piel. Pero, y este es un gran pero, aunque estos factores ambientales, llamémosle así en conjunto, sí influyen en el desarrollo y en el desencadenamiento de un cáncer, sería un gran error de mi parte afirmarte que esos son los únicos factores que contribuyen a que tus células comiencen a proliferar y a invadir el resto de tus tejidos y a formar tumores malignos. Por mucho que nos esforcemos, una vida sana por sí sola no va a reducir la posibilidad de desarrollar un cáncer a cero. El cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética. Surge como una consecuencia de cambios patológicos en la información genética que tú posees, es decir, en tu ADN. La cuestión que diferencia al cáncer de otras enfermedades genéticas
es que las mutaciones que desencadenan al cáncer ocurren en su mayoría sobre las células somáticas. Quiero que recuerdes que tú estás conformado por dos tipos de células. Células somáticas como las células de la piel, las células de los ojos o las células del cabello. Y células germinales que constituyen exclusivamente a las células reproductoras, óvulos y espermatozoides. La mayoría de los factores de riesgo que te acabo de mencionar antes se les conoce como mutágenos, es decir, provocan cambios en la secuencia de nucleótidos de tu ADN. Pero, y justo como te mencioné anteriormente, incluso en un entorno libre de contaminantes y con una vida totalmente sana, estas mutaciones van a ocurrir sí o sí. Resulta que son una consecuencia espontánea de la replicación y reparación de tu ADN. Es natural que ocurran errores incluso a nivel molecular. Y seguramente tú te estás preguntando, ¿eso significa que todas las mutaciones causan cáncer? La respuesta es no. La mayoría de las mutaciones genéticas no contribuyen al desencadenamiento de un cáncer, aunque sí pueden encontrarse en una célula cancerosa. Es decir, no todas las mutaciones genéticas contribuyen a un cáncer, pero un cáncer sí está formado por mutaciones genéticas. A las mutaciones que no generan un cáncer las vamos a conocer como mutaciones pasajeras. Y al mismo tiempo, a aquellas mutaciones que sí contribuyen al desencadenamiento de un cáncer, las llamamos mutaciones críticas para el cáncer o mutaciones promotoras del cáncer. Pero además algo que te tiene que quedar muy claro es que una sola mutación genética no es suficiente para desencadenar un cáncer en tus células. Tienen que ocurrir dos cosas. Estas mutaciones tienen que afectar a un gen correcto y deben ocurrir de forma secuencial y prolongada, es decir, a lo largo de un gran periodo de tiempo. Es por eso que muchas veces los cánceres se presentan en edades avanzadas, ya que una sola célula cancerosa que está siendo afectada por una mutación genética en un gen correcto tarda mucho tiempo en comenzar a replicar dicha mutación y en empezar a dividir justamente esta mutación en sus células hijas. Pero entonces, ¿cómo explicamos que gente joven llega a desarrollar cánceres? Resulta que muchas células cancerosas son capaces de acelerar esta acumulación de mutaciones críticas porque son genéticamente inestables. Esta inestabilidad genética es el resultado de mutaciones que interfieren en la replicación y reparación de todo tu genoma y por lo tanto aumentan la velocidad en la que se adquieren estas mutaciones. Esta inestabilidad genética llega a tal grado que puede producir rupturas y reordenamientos de todos tus cromosomas e incluso duplicar cromosomas completos. Esta es una manera de explicar el por qué en una persona joven se puede presentar algún tipo de cáncer. Muy bien, ahora que ya nos quedó claro qué tipo de factores lo pueden desencadenar, que no necesariamente son solamente esos factores y cómo se puede desarrollar, hagamos un zoom a nivel genético para analizar las posibles situaciones a través de las cuales se puede comenzar a generar estas mutaciones. Tenemos dos situaciones a nivel genético a través de las cuales se puede comenzar a desarrollar un cáncer. Una ganancia de función o una pérdida de función. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de una ganancia de función, resulta que un gen crítico para el cáncer sufre una mutación crítica, provocando que la proteína para la que codifica dicho gen se vuelva hiperactiva, es decir, comienza a trabajar en chinga. Este tipo de cambios tienen un carácter dominante, es decir, solo necesitamos una sola copia de ese gen para que este cáncer se desarrolle. Recuerda que somos organismos diploides y poseemos dos copias de cada gen. Estos genes críticos para el cáncer, que por ende sufren mutaciones críticas, se conocen como protooncogenes. Una vez que dichos protooncogenes sufren una mutación genética, nos vamos a referir a ellos como oncogenes. Por otro lado, cuando perdemos una función nos referimos a lo siguiente. Existen otro tipo de genes que se encargan de mantener el control de la replicación de tus células, evitando justamente este descontrol o esta replicación excesiva que se presenta en el cáncer. Si dichos genes dejan de funcionar correctamente, esto se vuelve loco y todas esas células de donde se encuentran estos genes comienzan a replicarse sin control. A este tipo de genes los vamos a llamar genes supresores de tumores, porque justamente se encargan de evitar que una célula pierda el control y comience a formar un tumor, replicándose y formando una masita. Cuando estos genes pierden su función debido a una mutación crítica, dichas mutaciones suelen ser recesivas, es decir, las dos copias para ese gen
supresor de tumor que tenemos deben estar defectuosas al mismo tiempo para desarrollar cáncer. Pero que estos genes pierdan su función no solamente ocurre por mutaciones genéticas, ya que también pueden silenciarse a través de cambios epigenéticos, es decir, cambios químicos que ocurren sobre el gen sin necesariamente alterar su secuencia de nucleótidos. Y la razón por la que estos genes críticos para el cáncer, es decir, los protooncogenes o los genes supresores de tumores, están tan relacionados con el desarrollo del cáncer, ya sea la ganancia o la pérdida de función, es porque en su mayoría las proteínas para las que codifican dichos genes están involucradas en vías de señalización que regulan la supervivencia de tus células, el crecimiento celular, la división celular, la reparación del ADN, ayudan a mediar en la respuesta del daño al ADN, modifican la cromatina, ayudan a regular el ciclo celular o la apoptosis. Otras, que son las caderinas, intervienen en la adhesión justamente de estas células que vienen de un tumor maligno para que se peguen en otros tejidos y comience justo esta metástasis. O tienen funciones que aún no comprendemos bien. Una vez entendido todo el mecanismo a nivel molecular y nivel genético que desencadena y desarrolla cáncer, tenemos que profundizar y hacernos esta pregunta: ¿realmente entendemos del todo el cáncer? Y es que al haberte contado todo esto sobre el cáncer, su fisiopatología, posibles factores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿por qué sigue siendo tan difícil erradicarlo? ¿Será que comprendemos en su totalidad a esta enfermedad? La respuesta, como tú ya te puedes estar imaginando, es un rotundo no. Debemos entender que estas podrían considerarse como un fenómeno de alteración secuencial a nivel molecular. Pero no solo eso, sino también a nivel celular, tisular y orgánico en su conjunto. Es decir, todo está orquestado y sincronizado perfectamente para afectar la fisiología de todo tu organismo. Como te mencioné desde el inicio y vengo haciendo énfasis desde hace rato, el inicio de esta enfermedad no está causado necesariamente por un agente externo como el tabaquismo o alguna bacteria, ni tampoco está necesariamente relacionado con la disfunción de algún órgano. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, está causado por múltiples trastornos fisiológicos altamente ordenados en tu cuerpo, por lo que se necesita un enfoque multidisciplinario e integral para investigar y comprender y seguir aprendiendo sobre esta enfermedad, y de este modo ofrecer estrategias más eficaces para erradicarla, ya que si lo piensas bien, es decir, la proliferación común y corriente que ocurre a diario en nuestras células y la del cáncer no están del todo alejadas. Cuando una de tus células se divide, es un proceso altamente ordenado y muy bien controlado que se origina a partir de una única célula que comienza a diversificarse para desempeñar X función en tu cuerpo. Por el contrario, en el cáncer, múltiples células de distintos tipos comienzan a formar un tumor benigno que eventualmente en las últimas fases de malignidad van a volverse más específicas hacia un solo tipo de células que van a formar ese tumor. Es decir, el cáncer es un caos, si lo quieres ver así, pero no necesariamente, porque resulta que se han encontrado marcas epigenéticas muy similares entre una célula normal y una célula cancerosa, lo que implica que quizás el desarrollo normal de tus células y el desarrollo canceroso no están tan alejados el uno del otro. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, quizás algunas de las mutaciones son hereditarias, mientras que muchas otras de los casos de cánceres que ocurren son debido a mutaciones que se generan por errores en la replicación de tu ADN. Como te comenté, la naturaleza también suele cometer errores, porque recuerda que el encendido y apagado de vías genéticas debe ser muy preciso y muy controlado. Todo esto se controla a nivel molecular, y es por eso que quizás estos dos fenómenos, el crecimiento normal y el desarrollo de un cáncer, están tan estrechamente relacionados. Un último punto que debemos también cuestionarnos es si hemos tratado el cáncer de la manera adecuada. Un problema importante con la mayoría de objetivos moleculares a los cuales están dirigidos los fármacos contra el cáncer o los tratamientos contra el cáncer son la toxicidad que genera, porque varios de estos objetivos están implicados en una o varias vías moleculares de tu cuerpo. Hace rato te conté que muchos de estos genes críticos para el cáncer están asociados con múltiples vías de replicación celular, apoptosis, etc. Para que un fármaco pueda gestionar la progresión del ciclo celular de un tipo específico de célula, de su apoptosis, del microentorno de los tejidos, modular el sistema inmunitario,
diario, justamente cortar las fuentes de nutrición de un tumor. Tiene que hacer todo eso al mismo tiempo y eso es muy complicado, ya que sí o sí va a generar un daño en algún otro lado de tu cuerpo donde no está el cáncer. Y además de eso, ese ni siquiera es el problema más grande. El problema más grande es que justamente los medicamentos, hacer que lleguen a un tejido específico es bastante complicado. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos receptores que no solamente se encuentran en una parte específica o en un órgano específico. Dicho receptor se puede presentar en varias partes de tu organismo, provocando que el fármaco actúe sobre múltiples partes de tu cuerpo donde no queremos que actúe. Debido a estas múltiples facetas que hay que manejar en el cáncer, hoy en día nos encontramos disparando una escopeta, si lo quieres ver así, en lugar de un rifle de precisión a la hora de atacar al cáncer. Es decir, utilizamos quimioterapia, radiación, extirpación quirúrgica del tumor, inmunoterapia, etcétera, con tal de mantener a raya esta enfermedad. ¿Qué desventajas tiene esto? Bueno, son muchas. Produce un malestar fisiológico y psicológico en los pacientes, la extirpación quirúrgica de partes afectadas por el cáncer o fuertes dosis de fármacos quimioterapéuticos, radiaciones de alta energía, pueden causar desfiguraciones físicas, que tu sistema inmune se debilite o incluso que pierdas mucha masa corporal. Tus familiares y tus seres queridos también son afectados debido al largo proceso que requiere el tratamiento. Y sumémosle a esto lo costoso que son justamente las nuevas técnicas para tratar al cáncer, como la inmunoterapia o la medicina de precisión, que justamente está tratando de alcanzar esta meta de trabajar sobre un tejido específico o un objetivo específico sin dañar a otros más. Además de eso, la gran desventaja del cáncer es que es muchas veces indetectable en fases tempranas, porque como ya te conté, la proliferación de un tipo de células es algo normal. Entonces, cuando se detectan, usualmente ya es en fases muy avanzadas del cáncer, cuando simplemente ya solo podemos tratar los síntomas y ya no erradicarlo como tal. Todo esto te lo cuento con la finalidad de que entendamos que no es algo que se pueda muchas veces evitar, no es una enfermedad que ocurra por X o por Y, no, como te conté, es una enfermedad multifactorial y requiere una comprensión multidisciplinaria e integral que nos permita poco a poco ir avanzando en su tratamiento y crear técnicas mucho más seguras, menos dañinas, menos invasivas y que le permitan a las personas tener una mucho mejor calidad de vida.